Bueno, hoy día es un día de hablar acerca de inversiones, ¿no? Ok. Entonces, la primera pregunta de repente que podemos lanzarnos en la mesa es, ¿por qué invertir? A ver, déjame primero arrancar con eso. O sea, eh, a ver, invertir es clave porque es la única manera de hacer crecer el dinero. O sea, si vamos a los temas más sencillos, es eso. O sea, tú partes normalmente primero generando excedentes, comienzas a ahorrar, pero si solamente te mantienes ahorrando, es decir, acumulando dinero, ese dinero no crece. Y siempre tienes el enemigo principal del dinero, que es la inflación, porque ese dinero va perdiendo eh, capacidad de compra en el tiempo, pierde valor. Entonces, la manera en que tú logras hacer que ese dinero se mantenga creciendo es invirtiendo. O sea, claro, es el siguiente nivel después del ahorro, ¿no? Sí, lógico. El tema con la inversión es que hay que saber cómo hacerlo. Y es ahí donde entra la figura pues, del asesor de inversiones, ahí es donde entra la figura de las personas que pueden ayudar con conocimiento experto, con experiencia a otras, a explicar cómo invertir, porque digamos, se pueden cometer un montón de errores cuando uno invierte, ¿no? Y bueno, ejemplos hay miles. Sí, claro. Esto pasa por desconocimiento, ¿no? Una de las cosas que yo he podido ver en mis clientes es que, no de todos, pero siempre hay alguno que tiene capacidad, poder adquisitivo, pero le falta un poquito de información para saber en dónde invertir y en dónde no. Y entonces ahí es donde salen ese tipo de oportunidades, entre comillas, que los hacen trasabillar, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, en mi experiencia, una cosa que uno ve muy a menudo es que tienes un montón de personas que son expertas en sus temas. O sea, tienes ingenieros, arquitectos, doctores y que son expertos en su tema. Pero también es cierto que nadie nunca te ha explicado cómo manejar el dinero. O sea, los que hemos pasado por la universidad, recibes cursos de finanzas, recibes cursos de economía, qué sé yo, pero nunca entran al tema de finanzas personales. Entonces, Correcto. la mayoría de personas no tiene los conceptos claros de cómo invertir el dinero o conceptos de cómo evaluar riesgo o cómo saber qué inversión le conviene o no le conviene más a ciertos perfiles. Depende del perfil del Sí. inversionista también, ¿no? Ahora, sí, lo que yo veo muy seguido es que eh, las personas no están muy claras en la relación que hay entre el retorno y el riesgo, ¿no? Entonces, a veces llega un cliente, un potencial cliente y te dice, yo quiero tener un retorno de, no sé, 14%, pero de bajo riesgo, ¿no? Y todos sabemos que eso no existe. O sea, ya 14% doble dígito implica un nivel de riesgo más alto. Y ahí es cuando comienzan a tener, las expectativas no cuadran con necesariamente las oportunidades de inversión, ¿no? O de repente mi primo me dijo que hay un negocio recontra seguro, 10% mensual. ¿Han tenido casos así? Sí, Sí, a claro. montones. Sin duda. Es más, lo que creo que siempre una persona tiene que tener claro es que la tasa es el precio del riesgo. Obviamente, si tú quieres más tasa, estás pagando un riesgo más alto. Entonces, tú quieres menos riesgo, es lógico, menos tasa. Pero como hay muy poca cultura financiera en el país, y no solamente en el país, en América Latina en general, o sea, tú vas a Nueva York, te tomas un taxi y puedes conversar con el taxista de su cartera de acciones, de su portafolio, porque es normal, porque, digamos, lo tienen súper interiorizado. Aquí en Perú no pasa eso. Entonces, es un tema a veces tan distante, extraño, que da lugar a que aparezcan muchas de este tipo de estafas que te ofrecen grandes rentabilidades y sin el menor decoro te dicen que está garantizado, es más, te firman un Sí, contrato, claro. Cuando tienen un pagaré. inversión segura, te pagó, no sé, 10% al mes. Sí, Entonces, A claro, ver, eso no existe en el mundo no hay financiero forma. claro, exactamente, ¿no? tal cual, tal cual. Entonces, el tema ahí es, y ojo, eso da lugar a que aparezca justamente esta profesión de asesoría financiera, de asesoría en inversiones, para justamente ayudar a estas personas a poder tomar mejores decisiones. Es como el médico de cabecera. Es la mejor manera de entenderlo. Es el tipo, el día que tienes una hernia, no, ahí sí no le vas a preguntar al contador, no le vas a preguntar a tu primo, no le vas a preguntar a tu mejor amigo, vas al médico de la especialidad para ver si te operas o no te operas. A la larga, tú vas a decidir si te operas o no. Nosotros hacemos más o menos lo mismo. O sea, ¿quieres invertir en esto? 10% mensual, ¿será una buena alternativa? Le pregunto a alguien que sabe.
Correcto. Ya después, si te quieres comer el riesgo, es tu decisión. Es tu ¿no? decisión, claro. Sí, es como en ese tipo, todas las profesiones en realidad, ¿no? Si es que tienes una situación legal, sin duda tienes que ir a un abogado, no vas a preguntarle a un Lógico. conocido, ¿no? Lógico. O si tienes un tema contable que resolver, tienes que ir donde un contador, ¿no? Sí, y ahí hay un tema que creo que vale la pena poner sobre la mesa también, que es el tema del riesgo, ¿no? No tiene nada de malo invertir en cosas riesgosas. O sea, que no se entienda eso. O sea, si tú quieres invertir y quieres arriesgar tu capital, a la larga es tu capital y tienes todo el derecho a hacerlo. Lo que tienes que evitar o lo que te tienes que proteger es de no saber qué riesgo es el que estás asumiendo. O sea, si tú ves un producto que te ofrece 20, 30, 40% al año que puede existir, y tú has hecho el análisis de riesgo y sabes a qué te estás exponiendo y lo quieres asumir porque es una parte pequeña de tu capital o porque tú tienes una gran capacidad de generar capital, por lo tanto, si lo pierdes no te va a matar y lo quieres asumir, genial, asúmelo. Lo que está mal y lo que pasa mucho aquí es que tienes gente que se va 50% de su patrimonio y lo puso en algo riesgoso y lo terminó perdiendo. O el dinero de su jubilación. Claro, ahí lo que están implícitamente hablando ustedes es de diversificar tu patrimonio, es decir, poner un poco de capital en inversiones de determinado riesgo alto, por ejemplo, y poner otra parte del capital en menor riesgo y una parte en cash y una parte, qué sé yo, en inmobiliarios. Es decir, finalmente la diversificación te cubre bastante bien del riesgo de perder tu capital, que es básicamente el riesgo potencial que tienes cuando haces cualquier inversión. Completamente de acuerdo. O sea, a ver, o sea, el riesgo de mercado, el riesgo es inherente a la inversión. O sea, no existe inversión sin riesgo, no importa si la pones en un banco, en un depósito a plazo, en donde quieras, igual estás asumiendo un riesgo. Y es más, los bancos quiebran. Sí. O sea, vimos lo de Lehman Brothers en el 2008, era un banco de 150 años, 680 mil millones de dólares y quebró. Se equivocó en bueno, qué negocio, pero se equivocó en un negocio y quebró, desapareció del mundo. Si eso quebró, cualquier cosa puede quebrar. Entonces, 100 años después aparece una pandemia. Entonces, las cosas pueden pasar, los riesgos se pueden materializar y lo único que realmente te protege del riesgo de mercado es la diversificación, que es tan sencillo como entender que no se ponen todos los huevos en una sola canasta, no importa qué tan segura se vea la canasta. Sí, mira, es bien interesante lo que estás diciendo. La crisis del año 2022 es clarísima en eso, ¿no? Porque las crisis anteriores, las recientes crisis anteriores de los mercados, la gente que tuvo la visión de cubrirse de alguna manera compró bonos, ¿no? Salieron las posiciones más riesgosas de acciones, que eran los mercados que se estaban cayendo y compraron bonos. Pero el año 2022, el precio de las acciones y el precio de los bonos cayeron. Entonces, dices, ¿qué hago? ¿Dónde me refugio? ¿No? Ahí, por ejemplo, no aparecieron porque existían, pero han tenido mucho más relevancia los productos de las inversiones que llamamos alternativas, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Hoy día las personas están buscando en su portafolio incluir productos alternativos porque están muy bajamente correlacionados con el mercado de una manera totalmente distinta, tanto a los bonos como a las acciones. Entonces, son aspectos que empiezan a complementar la manera como las personas empiezan a estructurar sus portafolios, a asumir los riesgos, ¿no? De hecho, mira, qué bueno que comentas eso, porque hasta el 2022 y algunos años antes, sobre todo ahora que comenzó toda esta distorsión a partir de la pandemia, el portafolio clásico era el 60-40, pues. Así es. O sea, 60% acciones, 40% bonos. Eso es de manual. Normalmente así estructurabas el portafolio, 60% en acciones para crecimiento de capital y 40% de bonos, porque como tienen, digamos, una correlación inversa, si las acciones suben, los bonos bajan, si los bonos suben, las acciones bajan y con eso se compensaba. Los bonos no te pagaban nunca bien, pero te daban ese halo de seguridad que querías para tu portafolio. En el 2022 se correlacionaron y se cayeron los dos. Entonces ahí veías portafolios que se iban 30-40% abajo. Y ahí es donde comienza a surgir de, oye, este 60-40, de hecho hay un montón de artículos que se pueden encontrar en internet donde te hablan de la muerte del portafolio 60-40. En realidad no es eso, sino simplemente que, oye, hay que incluir un mayor nivel de diversificación
Y entender que la diversificación no es tener muchas cosas del mismo riesgo, porque eso pasa también un montón. Muchísimo. Tengo mi portafolio muy diversificado porque tengo acciones de todo tipo. Mm. Claro, viene un riesgo sistémico, te tumba todo el mercado y te tumba todo el portafolio. Viene abajo. Entonces, la clave está en añadirle a ese portafolio productos que tengan riesgos distintos. Ahí surgió, por ejemplo, dentro de los alternativos inmobiliarios, los fondos de deuda privada, que de hecho es un activo que hoy día se utiliza mucho, los estructurados. Ahora hay fondos de activos digitales, Sí. hay un montón de cosas que se pueden incorporar ahí. Pero sí es importante darle una estructura pues a ese portafolio, porque honestamente es lo único que te va a proteger del riesgo. Si está bien diversificado, es bien difícil que se te materialicen todos los riesgos. Exactamente. Qué importante es descorrelacionar también, ¿no? Es la que, base. es que esa es la base de la diversificación. No es tanto el número de productos diferentes que tenga tu portafolio, sino qué nivel de correlación tienen uno con otro, ¿no? Un negocio con otro negocio. Y ahí, Una por inversión ejemplo, es con bien otra inversión. importante lo que Max mencionó hace un momento de los estructurados, por ejemplo, que son productos a través de los cuales se puede diversificar muy bien, pero a veces se venden como si fuera casi un producto único, Claro. ¿no? Cuando en Claro. realidad tú puedes, con un estructurado, participar de mercados de diversas maneras muy diferentes, ¿no? Mira, en estructurados, el estructurado es un producto que siempre recomendamos para un portafolio por su grado de flexibilidad. Lo que pasa es que aquí en Perú se comoditizó mucho el tema del Sí, estructurado. sí. Entonces la gente a veces cuando le dices una nota estructurada lo que entiende es un autocall. Un Phoenix Autocall, que es un producto básicamente que te paga una renta periódica y tiene una barrera de 50 o 60% con acciones. Y eso es lo que normalmente entienden de una nota. Y una nota no es eso. Una nota, al llamar, justamente se llaman estructurados porque se estructura una solución. Y lo interesante es que se pueden hacer a la medida, con lo cual pueden ser tan seguros como sea un inversionista o tan arriesgados como sea un inversionista. De hecho, tú puedes tener en tu propio portafolio un producto, un estructurado de capital garantizado, o un estructurado que genere cupones, o un estructurado que genere crecimiento de capital apalancado, generándote un rendimiento muy alto. Y todos son estructurados. Entonces, es un producto que hay que entender, es un producto muy complejo porque involucra derivados financieros, que es la parte probablemente más compleja del mundo de finanzas, pero es un producto que vale la pena echarle una mirada porque se puede adaptar a ti. Entonces, yo creo que siempre vale la pena darle una mirada Sí, al yo tema creo de que es estructurados. importantísimo porque lamentablemente, efectivamente en el Perú se ha vendido la nota estructurada como un elemento para tener digamos, recibir un interés alto, como si fuera un bono, pero que te paga una tasa de interés alta, cuando tienes muchísimas otras soluciones Claro. a la mano con unos estructurados. Nosotros hemos hecho capitales garantizados, hemos hecho... Twin Wings. Así es, o sea, la verdad que hay un montón de productos diferentes estructurados que se pueden incluir en los portafolios de los clientes. A mí es un producto que me gusta bastante A mí también. para ponerlos en los portafolios realmente. Me parece súper flexible. Y mira, justamente ahora que hablábamos de diversificación, hay también otro tema que creo que es importante porque pasa mucho en Perú y tiene que ver con la diversificación geográfica. Porque muchas personas, claro, ¿cómo diversifican? Sí. Tengo mi empresa en Perú, tengo terrenos en Perú, tengo inmuebles en Perú, tengo mis inversiones, mis depósitos a plazo, mis fondos mutuos, pero todo está en Perú. Y ahí de lo primero que te has olvidado es, ¿y el riesgo país? Porque si volvemos a vivir un escenario como, no sé, todos nos acordamos del 2021, ¿no? Y es algo que esperemos no volver a repetir. Pero en ese momento lo que se puso en riesgo fue todo el tema jurídico del país. Y si tú tienes el 100% de tus inversiones o de tu patrimonio en Perú, pues obviamente estás sometido a un único riesgo. Otra vez, problema de diversificación. Entonces siempre es importante medir también, que no tiene nada de malo invertir en Perú, al contrario, está súper bien, pero no el 100%. Siempre una parte deberías tenerlo en jurisdicciones probablemente más estables, porque Perú es maravilloso, pero no deje de ser un país emergente, ¿no? Exactamente. Claro, jurisdicciones que tengan estabilidad política, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso pasa por luego una mejor estabilidad legal y como consecuencia no cambian las reglas del juego de un momento a otro. Mire, un ejemplo clarito, porque mucha gente que invierte en Perú valora mucho el 5% de impuesto a la renta. Sí. Sí.
Franke casi lo sube en el 2021. Es más, se especulaba que podía llegar a 15%. A 15. Y lo planteó en diciembre. Si el Congreso lo aprobaba, eso pasaba a estar, digamos, en vigencia en enero. Y te triplicó el costo tributario. Entonces, normalmente las reglas de juego en países emergentes pueden cambiar muy fácilmente dependiendo del color político que tenga el gobierno del momento y finalmente lo que busque. En jurisdicciones más estables como, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania, qué sé yo, eso es bien difícil que pase. Normalmente ya las estructuras están establecidas, las condiciones están establecidas y tienes una mayor estabilidad jurídica. Que eso, sobre todo para tus fondos de largo plazo, puede ser una buena idea tenerlos ahí. Pero ojo, también hay que saber cómo invertirlos. En el 2021 se fue cualquier cantidad de plata a estacionarse en una cuenta de ahorros en Estados Unidos Pues, a ganar cero. Al contrario, tenían que pagar el mantenimiento de cuenta. Exactamente, y no ganaste nada durante un año. Entonces el tema no es sacar la plata, el tema es saber cómo invertirla correctamente en el exterior. Pero claro, ahí hay una serie de criterios que hay que considerar. Y por ejemplo, ahora que hablamos de esto, yo creo que algo que es muy interesante en este momento como alternativa de inversión en el exterior pasa por la renta fija. O sea, hoy día las condiciones en renta fija, dadas las tasas que se están manejando en el mundo, son bien atractivas, todavía, ¿no? O sea, ya sabemos que el BCR está comenzando a bajar la tasa, en el resto de América Latina también, pero en los países, digamos, de primer mundo, hablemos básicamente de la Unión Europea y Estados Unidos, todavía no comienza el ciclo bajista en las tasas y todavía puedes encontrar productos de renta fija a tasas bastante atractivas. Muy buenas, muy buenas. Y tanto tasas, por ejemplo, en bonos de tesoro, es decir, bonos gubernamentales como bonos corporativos. Hoy día puedes conseguir tasas muy atractivas y puedes diversificar también de manera significativa tu portafolio porque, digamos, no solamente bonos, sino bonos, entre fondos, notas, letras, tú puedes acceder a muchísimos mercados diferentes en términos no solamente de geográficos, sino también industrias, plazos, garantías, ¿no? Entonces hay un mundo bien interesante en todo lo que es renta fija en este momento. Claro, todo lo que es deuda privada está súper atractivo por el costo del endeudamiento. Sí. Ahora hay que saber qué elegir, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. O sea, no necesariamente porque te pagan una tasa alta vale la pena, pero si uno hace bien el análisis sí puedes encontrar cualquier cantidad de alternativas, ¿no? Y el otro tema es que con el desarrollo del mercado y los negocios han aparecido un montón de otras industrias que están hoy día haciendo cosas bien interesantes con renta fija. El otro día veíamos con Max, por ejemplo, un fondo que invertía en temas vinculados a fútbol. Sí. ¿No? Y la verdad que estaba súper bien estructurado y súper interesante. Entonces, claro, uno dice, ¿qué tiene que ver el fútbol? Está absolutamente descorrelacionado probablemente con, no sé, con la tecnología. Claro, lógico. Y está muy bien hecho ese fondo y, claro, uno dice, le pongo un poco de plata al fútbol y estoy diversificando apropiadamente, ¿no? O inversión en litigios, financiamiento de litigios. Eso se ve mucho en Estados Unidos y se ve mucho en Londres. O life settlements en Estados Unidos. Claro. O sea, es que ahí está un poco la ciencia, ¿no? Es un poco tratar de investigar el mercado y encontrar alternativas en las que puedes ir diversificando tu patrimonio, evitando consolidar o concentrar riesgo. Entonces, tengo posición en acciones, bien, de repente quiero invertir en SPY que está súper de moda, que en realidad estás invirtiendo pues en las 7 magníficas hoy día, y está bien invertir ahí, tecnología está creciendo, pero a ver, en algún momento tiene que regularse un poco, ¿no? Pero no puedes tener todo tu capital o una parte muy grande de capital en acciones, por ejemplo, o en un sector de las acciones, ¿no? O sea, tienes que definitivamente buscar cómo distribuir tu capital para que si pasa algo con ese sector no te afecte significativamente, ¿no? Y mira cómo es curioso, porque esto lo hemos visto cíclicamente, siempre pasa. Sí. Tú tienes la gente que normalmente pierde plata porque se sube tarde al coche. Sí. Porque espera que estén subiendo, entonces has visto, no sé, vamos a hablar de cualquier compañía, no sé, Nvidia, Meta, ha subido 60%, entonces está subiendo, entonces compro ahora. Sí. Y normalmente después viene una corrección, o después viene, de repente baja la acción y se regulariza un poco,
y en ese momento pierde un montón de dinero. Sí. Porque aparte, como vio que bajó, se asustó y en ese momento vendió. Entonces, a mucha gente en bolsa pierde dinero por esa razón. Y muchas veces eso pasa porque como no te acompañó alguien, entonces, claro, tú viste que estaba subiendo, después viste que cayó, piensas que vas a perder todo y terminas saliendo y terminas generándote una pérdida, ¿no? Por eso que importante es conocerse uno, ¿no? Y conocer su perfil de cliente. Sí. Hace un momento conversabas, Max, que efectivamente en las universidades, en los colegios todavía, ahora hay un poquito más. Acabo de ver un curso en la SBS que está promocionando para profesores para que enseñen en colegios finanzas personales. Pero en nuestra época, o hace algunos años atrás, no era tanto así, ¿no? Entonces, el inversionista por sí solo es muy difícil que se conozca al inicio, ¿no? Entonces pasa que toma decisiones de comprar o de adquirir un producto que después le resulta un estrés. O a veces se sobreestima, ¿ok? Que eso también pasa. No, yo soy agresivo. Hasta que ves que tu portafolio se cayó 30%, ¿no? Así es. Y te diste cuenta que no eras tan agresivo como tú mismo pensabas. Es como dicen, ¿no? Claro. Todo el mundo es valiente hasta que vuela la cucaracha, ¿no? Claro. Entonces, a mucha gente le pasa eso. Claro. Entonces, al inicio tú crees que eres más agresivo de lo que eres hasta que comienzas a ver que el mercado te va a jugar. Es más, miren justamente las 7 magníficas. O sea, las 7 compañías más grandes del mundo. Estamos hablando de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft y Nvidia. ¿Okay? Esas compañías en el 2022 perdieron alrededor del 32-35%. Si tú hubieras invertido en esas compañías, ojo, que son las más grandes del mundo, en el 2022 te ibas a pegar un susto Así de aquellos. Ahora, ¿cuántas personas tienen, digamos, el estómago como para ver una caída de más del 30% de su patrimonio sin asustarse? Sin quedarse, claro. Ahora, yo cuando me reúno con clientes muchas veces les hago esta pregunta, ¿no? O sea, ante una caída como esa, ¿qué harías? ¿Retiras el 100%? Porque ya no aguantas más. ¿O retiro el 50% para asegurarme el 50% y el otro 50% me persino? ¿No retiro nada y me persino para que suba? ¿O comienzas a comprar más porque el precio está barato? Claro. Entonces, ninguna respuesta es incorrecta, pero cada una de esas respuestas refleja un perfil distinto. Sí, claro. Y qué importante que en ese momento tu portafolio esté diversificado para que de repente si invertiste en esa inversión, de repente ha sido el 15% de tu portafolio. Por lo tanto, no tiene un impacto tan importante sobre el poco no sientes el impacto tan fuerte. Sí. Exactamente. Y esto es cíclico. Cada cierto tiempo va a venir una crisis. Lo que pasó entre el 2008 y el 2009, digamos, y el 2022 es que fueron muchos años de crecimiento. Sí. Entonces, mucha gente se olvidó o muchos nuevos inversionistas nunca habían vivido una crisis. Y bueno, cuando se despertó el oso en el 2022 y vino el mercado bajista, bueno, mucha gente la pasó muy mal. Muy mal, sí. Pero hay que saber que el 2020, ahorita estamos en un mercado alcista, ahorita seguramente 2024, 2025, 2026 van a ser buenos años. Pero tarde o temprano va a volver a venir un mercado bajista. Y es inevitable, vamos a volver a vivirlo de todas maneras. Y ganar plata cuando todo el mundo está ganando plata es fácil. Sí, el tema es no perderla cuando todo el mundo está perdiendo. Entonces, es por eso que existe el acompañamiento en inversiones, porque tampoco la idea no es como que, ok, invertiste en estos productos, bueno, buena suerte, sino hay un proceso pues de acompañamiento, de rebalanceo. Los productos no siempre funcionan igual en todos los ciclos económicos. Claro. Entonces esas cosas hay que tomarlas en consideración, van apareciendo oportunidades nuevas, van apareciendo nuevos sectores, van apareciendo oportunidades que muchas veces los inversionistas o los clientes no ven porque no están metidos en el mundo financiero. Claro. Se necesitan de alguien que le dé la información fresca, ¿no? Y permanentemente Exactamente. La información adecuada también, ¿no? Porque en Internet se ve de todo. Sí. Correcto, y oportuna, porque el timing también es clave, ¿no? Sí, hay muchos clientes que ahora te preguntan, oye, ¿cómo puedo invertir en inteligencia artificial, no? Porque es el tema que se está como poniendo de moda, ¿no? Y seguramente va a tener un impacto tremendo en los próximos años, evidentemente, yo digo que sí. Pero claro, si no sabes en qué momento invertir en ese sector y cómo hacerlo,
vas a cometer aparte, todos los errores del mundo, ¿no? Aparte tiene un olorcillo al 2000, Sí, 2000, claro, 2001 y las claro, burbujas.com, la burbuja.com, claro. que también fue una locura, ¿no? Y normalmente cuando aparece nueva tecnología, pasa eso. Entonces hay mucha demanda porque hay mucho interés, pero todo es tan nuevo que no hay todavía, digamos, una demanda real en el mercado. Todavía no sabes cómo se va, digamos, a manejar el tema. Entonces hay mucha especulación y eso después puede terminar haciendo un ajuste fuerte en el mercado y pasar lo que pasó en el 2000, entre el 2000 y el 2002, ¿no? Entonces, Yahoo fue uno de los ejemplos más interesantes en ese momento, ¿no? Sí, yo recuerdo la acción de Yahoo se duplicó de valor durante 14 trimestres consecutivos y el último mes, antes de comenzar la burbuja, se volvió a duplicar. Y de ahí, bueno, hasta que desapareció, ¿no? Nunca se recuperó. Nunca paró de caerse. Y era una compañía exitosísima. Era el buscador número 1 en el mundo en ese momento. Y esas cosas pasan, efectivamente, como bien decimos, especialmente cuando hay una industria nueva que surge de la manera tan disruptiva como entró Internet en su momento o la inteligencia artificial ahora, ¿no? O sea, digamos, la historia se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, pero normalmente no terminamos de aprender. Entonces, o nueva gente vuelve a caer, pero es exactamente el mismo comportamiento. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Quieres invertir en inteligencia artificial? Hazlo, no hay problema. Pero no pongas pues el 100% o el 50% o una cantidad de plata que te pueda doler si algo sale mal, ¿no? Sí. Hay un ejemplo clarísimo de eso. En algún momento de la vida del mundo, las locomotoras fueron de alta tecnología y era un sector en crecimiento impresionante, ¿no? Y en Estados Unidos se empezaron a construir rieles por todas partes del mundo, por todas partes del país, por todos los estados. Y hay zonas en donde nunca pasó un tren. Pero se fabricaron los carriles y todo se financiaba con la bolsa, porque salían a la bolsa las compañías a levantar dinero pensando que iba a ser pues el cambio del paradigma del transporte. Y al final, te digo, hay miles de kilómetros de rieles que nunca se usaron, ¿no? Entonces, claro, pasó en esa época, pasó con los tulipanes, creo que en los 1600 no sé qué, y pasará hoy día probablemente con inteligencia artificial. Yo creo que todo nos lleva nuevamente al tema de la diversificación. O sea, cómo estructuro mi portafolio para beneficiarme de estas cosas, pero que cuando se dé la vuelta al mercado no me quiebre, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo fundamental. Exactamente. O sea, el riesgo de mercado es inherente y el riesgo al mercado es el que tiene que aceptar cualquier inversionista. Nadie te puede proteger de eso. El tipo que venga y te dice, no, mira, sabes que esta es una inversión 100% segura, ya sabes que no debes poner tu plata ahí, porque no es verdad. Pero uno tiene que entender cuál es el riesgo, ver cuál es el peor escenario, ver cómo está mitigado ese peor escenario, y si te sientes cómodo, invierte. Ahora, pasa también que de repente, oye, no tiene una buena mitigación, pero la tasa es muy alta, es una buena oportunidad, y tu patrimonio, no sé, si vas a poner el 10%, el 5% de tu patrimonio ahí, patrimonio para invertir, pues de repente vale la pena correrse ese riesgo, porque te compensa la tasa, ¿no? Claro, pero te permite generar una rentabilidad un poco mayor, una rentabilidad general un poco más alta. Mira, nos ha pasado con clientes que son conservadores y todo su portafolio está, digamos, en una estructura conservadora y de repente le genera entre, no sé, pues un 6 y un 8% de repente al año. Entonces se puede dar el espacio, porque si el patrimonio, digamos, principal está protegido, de repente pues un 8, un 7, un 5% lo puede poner en alguna alternativa que implique un riesgo mayor, con una ganancia mayor, porque digamos, si eso le va bien, le va a generar una ganancia mayor y eso ayuda igual al crecimiento del portafolio. Claro, y si no le va bien, no le va a pasar nada, porque la ganancia de todo el resto del portafolio compensa largamente esa pérdida. Y podría no ser una pérdida total, podría ser una pérdida del 20, el 30, el 40%, pero finalmente no hay un impacto real sobre su patrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sobre todo aparece gente que ha retirado sus fondos de las AFPs o que ha vendido su última propiedad y ahora tiene un patrimonio importante, pero hay que cuidar ese patrimonio. Entonces la parte más importante en el mundo de las inversiones es el manejo del riesgo.
es justamente evitar perder ese capital. Entonces hay que darle una estructura adecuada para que justamente la mayor parte de ese patrimonio no esté en un riesgo importante, ¿no? Sobre todo en casos como ese, ¿no? Donde ya estás hablando Claro. de lo último que le quede a esa persona, ¿no? O de su fondo de jubilación. Entonces hay que ser muy responsable en eso para evitar pues que eso se vaya a perder de alguna manera, ¿no? Sí, yo conozco a alguna gente, por ejemplo, que ha retirado, ya que tocas el tema, su fondo de FP, ¿no? Con el sistema reja, a los 50 años, ¿no? Y a los 52 ya no tenía nada. Sí. Es que ahí el error principal de mucha gente es retirar esos fondos para poner un negocio. Sí. Por ejemplo. O sea, hacer un negocio es riesgoso. Todos sabemos que básicamente entre el 3 y 5% de las empresas nuevas que se crean sobreviven los 3 primeros años. Es estadística, está ahí. Y si tú vas a agarrar tus fondos de jubilación para someterlo a ese riesgo, tu probabilidad de perderlo es muy alta. Normalmente el fondo de jubilación, si lo miras, apunta a someterlo a un bajo riesgo porque se supone que ese fondo que tú quieres que crezca hasta tu edad de 65 años, que es cuando te deberías jubilar, y después eso te genere un flujo a partir del cual tú puedas generarte una pensión o una renta de la cual puedas vivir. Entonces hay que tener claro que cuando tú retiras los fondos de la AFP, deberías, ok, si quieres que no lo maneje la AFP, que no lo maneje la AFP, pero no deberías perder el foco de que ese es tu fondo de jubilación. Sí. Inviértelo en lo que quieras, pero somételo a un riesgo no tan alto, porque en teoría esa es la plata que vas a necesitar para el momento en que te jubiles. Claro. Entonces, sí, a veces hay mucha gente que lo retiró, tomó esa plata para someterlo pues a un riesgo bastante más alto, ¿no? Y bueno, pasa lo que tú acabas de mencionar, Sí. ¿no? Y sin embargo, si es que de repente arma un portafolio diversificado, descorrelacionado, con una tasa promedio entre 8, 10 o 12, puede en 7, 8 años puede duplicar su patrimonio, ¿no? Con el efecto del interés compuesto. Sí, correcto. O sea, digamos, lo importante con los fondos de jubilación es entender que son fondos de largo plazo. Sí. O sea, ahí la idea no es pretender generar una rentabilidad alta en 1 o 2 años, porque en verdad lo que estás buscando es que ese interés que se genere se vuelva a meter dentro del capital y se vuelva a invertir, y eso es lo que finalmente va a generar el crecimiento del capital. Entonces, para esos fondos que estás retirando, lo importante es eso, es tener una visión de largo plazo para ayudar a que crezcan. La capitalización compuesta es alucinante. De hecho, esto debe ser un fake news, pero le atribuyen a Einstein que decía que era la octava maravilla del mundo. Sabe Dios si lo dijo o no lo dijo, pero si no lo dijo, es igual, claro. O sea, porque la capacidad que tiene para hacer crecer el dinero es importante, es muy fuerte, pero tiene un componente clave, y sin ese componente no va a funcionar, y ese componente es el tiempo. Pues tú, o sea, capitalización compuesta a 3 años, a 2 años es un chiste. Eso no funciona. Pero si tú puedes generar capitalización compuesta a 10, a 15, a 20, a 25 años, es muy importante. Claro, eso pasa por un aspecto que creo que es fundamental, que lo veo mucho, especialmente aquí en el Perú. La gente en el Perú invierte mucho en renta fija, pero el producto de la renta fija no lo reinvierten si no se lo consumen. Y por lo tanto el capital no está creciendo, y por lo tanto el capital se está viendo afectado por la inflación. Entonces la capacidad de compra de tu capital cada día cae más, por lo tanto te estás empobreciendo cada día más. Entonces hay que tener en cuenta que de lo que tú recibes en renta fija o en renta variable, por lo menos deberías cubrir el 3% anual o el 4% anual, que es la inflación, y si quieres consúmete el resto, pero por lo menos deberías dejar, yo diría, 4%, y aún así uno debería aspirar a crecer algo. Entonces 5, 6% debería quedarse para reinvertirse. Entonces, si uno no toma en consideración eso, a la larga lo que te va a pasar es que tu capital cada día te va a permitir consumir menos, ¿no? Pierde valor. Totalmente. Y eso es un tema que siempre hay que explicarle a los clientes, porque, y como dice Gonzalo,
no están acostumbrados a la renta variable. De hecho, invertir en acciones les cuesta. Les cuesta muchísimo. No están acostumbrados a eso. Y en verdad, mientras más tiempo inviertes en acciones, menos riesgo tienes. O sea, si tú ves la estadística, ponte Standard & Poor's 500 en los últimos 35 años, ha tenido 28 años positivos y 7 negativos. Si hubieras estado 35 años ahí, ganabas plata de todas maneras. De todas maneras. A pesar de que han habido crisis grandes como la del 2008, como la del 2022 y qué sé yo, pero igual ganabas. El tema es que tener parte de tu portafolio en renta variable, justamente, pero ojo, a largo plazo, te permite justamente cubrir ese tema de crecimiento de capital, que es importante. Entonces, y ahí es un poco también tener claro los objetivos de una persona. Si es una persona joven, una persona de 30 años, 35 años, que tiene un trabajo normal y que finalmente no necesita el flujo de sus inversiones para vivir, lo que debería tratar de hacer es que todo se reinvierta. Sí, claro. Exacto. Sea renta fija o renta variable. La renta variable de por sí tiene capitalización compuesta. Y la renta fija, bueno, si no lo voy a utilizar, esos cupones que voy generando, Deberían los reinvertirse. vuelvo a reinvertir. Claro. Entonces es ir generando esa cultura. Pero claro, es todo un proceso porque el inversionista local no está muy acostumbrado a eso. Entonces normalmente genero un flujo de renta fija en lo que sea y me comienzo a gastar se lo los gasta. cupones. Claro. Sí. Entonces, bueno, van por ahí, ¿no? Porque al final de cuentas la idea es que cuando tú llegas a cierta edad, sí vas a necesitar un flujo. Y la idea es que en ese momento la masa de capital que tengas sea lo suficientemente grande para darte un flujo que te sirva. Así es. E inclusive cuando ya eres mayor, hasta en ese momento vas a generar flujo probablemente con la mayor parte de tu capital, pero una porción más pequeña de tu capital sigue en renta variable Así es. para que siga creciendo, porque si no la inflación te mata. Acuérdate, en Perú el rango meta está entre 1 y 3. Así es. Si hablamos de 3%, en 10 años ya tienes 30. Sí, claro. Sí, no, o sea, el impacto es súper grande, por eso que hay que acostumbrarse a ir pensando en el efecto de la inflación, o sea, en términos reales, porque ahí es donde el dinero se te puede ir entre las manos si es que no tomas en consideración la necesidad de reinvertir parte de tu capital en algo que te genera o una nueva renta o un crecimiento adicional. Así es que te permite hacer crecer tu capital. Tal cual, Sí. tal cual. Sí, bueno, hemos tenido el año pasado, hemos estado por el orden del 7,5% de inflación, ¿no? Bueno, sí, o sea, a ver, digamos, estos últimos 4 años han sido demenciales, ¿no? O sea, la distorsión a nivel mercado, a nivel económico que se han generado a partir de la pandemia ha sido muy grande. Has tenido el 2020 con todas las medidas que dieron los bancos centrales para inundar de liquidez, Por el tema del COVID. y se les fue la mano. Por el tema de COVID pusieron mucha liquidez para que las empresas no quiebren, para que las personas tengan dinero, y lo primero que generaste fue una crisis de oferta. Porque todo el mundo tenía plata, pero las empresas no podían fabricar como antes. ¿Cuál fue el resultado? Inflación. Y viste inflación de locos por todas partes. O sea, países con 12%, 13%, Turquía creo que se fue hasta más de 40% de inflación. O sea, principalmente por una crisis de oferta. Después, ¿qué tenías que hacer? Resolver el problema que tú mismo generaste. Entonces, ¿qué comenzaste a hacer? Bueno, comienzo a subir las tasas para enfriar la economía. Y con la subida de tasas se cayó todo el mercado, menos acceso a crédito, muchas empresas que estaban endeudadas o sobreendeudadas con problemas. Entonces, todo esto ha generado, digamos, una distorsión en el mercado muy complicada. De hecho, por eso al 2024 lo están llamando el año de la normalización, Sí. porque el 2024 es más parecido al 2019. Pero en toda esta dinámica, claro, has tenido niveles inflacionarios que al menos en Perú no se veían hace muchísimo muchos tiempo. años, sí, claro. Ahora, imagínate si la inflación de un año es 8% y tú estás generando, no sé, pues ganancias por 1%, por 2% en tu portafolio, ¿no? Entonces te va a pegar, ¿no? Por eso es bien importante mirar, o sea, el análisis para poder armar un portafolio tiene que venir, una base bien importante es la macroeconomía, la economía en general, porque, a ver, tienes que entender qué cosa está pasando en el mundo para poder hacer una buena selección de productos alineadas a tu perfil y alineadas a tus objetivos. Entonces el tema es súper dinámico.
y hay que revisarlo periódicamente, Sí, ¿no? sí, perfil y objetivo son dos consideraciones importantísimas al momento de diseñar un portafolio. Claro, o sea, no compras un producto así nomás. Sí, claro. No es que haces un picking de productos, sino es primero entender quién eres y qué quieres. Claro. Correcto. Entendiendo quién eres y qué quieres, se puede hacer una mejor selección de productos para ir incluyendo cosas en un definitivamente. portafolio. Eso es clave, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya estamos cerrando nuestra conversación. Hemos tenido una conversación muy interesante y lo que viene pues serán nuevos episodios con nuevos temas. Si estás interesado y te ha gustado la información que te hemos brindado, pues dale like y comparte nuestro programa y también únete a nuestras redes sociales para poder recibir información de calidad.